Estamos dando inicio al módulo 1, Estudio de Derechos Humanos, del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia hacia las Mujeres. El primer tema que vamos a tocar es conceptualización y características. El tema de derechos humanos está fundamentalmente relacionado a la necesidad de comportarse con aquellos que nos rodean en una característica común de todas las grandes tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales. Estamos hablando, no importa en este momento el sexo, la edad, el género, no importa la raza en la cual nosotros podamos inscribirnos o las religiones en las cuales estemos. La palabra derecho proviene del término latín que significa lo que está conforme a la regla, a la norma, a lo que está establecido. Se inspira fundamentalmente en aquellos postulados de justicia y constituye el orden normal e institucional, fundamentalmente aquel orden normativo en los cuales la sociedad está relacionada. Y es por eso que va a establecer determinadas relaciones sociales, las cuales van a tener un contenido y una forma de expresarse en una determinada sociedad. Cuando hablamos del ser humano, de manera específica, o de la persona, podemos hablarnos de aquellos seres vivos que han desarrollado ciertas características en un espacio concreto. Es una construcción, por lo tanto, social. Tenemos que hablar no solamente de esa persona en un determinado momento, sino a nivel mucho más general. Han habido muchos pensadores de la teoría de lo que es el derecho. Entre ellos, a nivel de Latinoamérica fundamentalmente tenemos dos expresiones, Miguel Real y Fernández Cesarejo. Ellos dos han construido algunas formas de ver lo que es el derecho, pero fundamentalmente verlo desde una dimensión mucho más concreta, mucho más o abstracta, si ustedes quieren, como la teoría tridimensional del derecho que plantea Miguel Real. En este sentido, el hecho social es el ser humano como ser social, que es el eje y el centro de lo que es el derecho. Rodea a este ser social los valores, la experiencia social que va construyendo en un espacio determinado, en un espacio concreto. Y dentro de todo ese espacio concreto, lo más grande son las normas jurídicas, los comportamientos sociales, y por lo tanto esto se convierte en una corriente abstracta y específica. ¿Por qué? Porque va a decir, es el hecho social, el eje, a este hecho social van a rodearle los valores y las normas jurídicas van a determinar los comportamientos sociales. Y por lo tanto va a aparecer la norma jurídica, expresando la síntesis de los hechos y valores, y por eso en ese proceso se vuelve dialéctico fundamentalmente. Cuando hablamos de experiencia jurídica, vamos a hablar de un ser social, una realidad concreta, que posee una experiencia social. Esta experiencia social va a estar traducida en una experiencia jurídica, una efectividad de comportamiento social, es decir, lo que se espera de que los seres humanos tengan dentro de una sociedad específica. Bilateral y atributiva. O sea, es la sociedad y el ser humano. Son entre los dos los que se van configurando y por lo tanto adquiriendo obligaciones mutuas. Eso quiere decir que se genera un universo jurídico, donde existen tres elementos que son fundamentales: las reglas, emanadas del Estado a partir de las normas, el aspecto fáctico, es decir, la realidad social, el aspecto axiológico a partir de lo que son los valores. En cambio, Fernández Cesarejo, jurista peruano, integra otros elementos que pueden estar relacionados pero tienen otra configuración. Para él, incorpora como eje del proceso la conducta humana, es el objeto de análisis. A ese objeto de análisis tiene la norma que va ligada a partir del pensamiento. Y para terminar tenemos el valor social, que es la finalidad última. Para este autor, conducta, norma y valor son los elementos ontológico, lógico y estimativo del derecho y que en su unidad integral motivan su aplicación. Son dos formas diferentes, pero muy relacionadas entre sí, de lo que implica y lo que es el derecho.
Cuando hablamos en la teoría de Fernández Sego, el contenido ontológico del derecho es la vida humana para luego ser significada por la norma. ¿Qué implica esto? Tenemos la conducta humana en su interferencia subjetiva, o sea, qué es lo que yo hago, cómo lo trabajo, cómo es lo que yo quisiera que fuese. Voy a tener, en ese aspecto, voy a trabajar y voy a ver los valores jurídicos que se presentan en una determinada sociedad, mi sociedad. Y por eso esos valores jurídicos van a estar representados a través de normas, leyes, que nos van a decir esto se debe o no se debe de hacer. Esos son los juicios imputados de carácter disyuntivo. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿O por qué lo debo de hacer? Por eso, dentro de la historia de los derechos humanos, no hay una sola historia, no estamos hablando de un solo proceso. Hay varios elementos que se van a ir conjugando entre sí. No es que los derechos humanos aparecen de la noche a la mañana y se van construyendo de una forma por la idea de alguien o porque alguien ha decidido que esto suceda. Más al contrario, los derechos humanos y la historia de los derechos humanos ha tenido fundamentalmente su inicio, o se inicia, si ustedes quieren, en lo que es el descubrimiento en el año 1539 a.C. con el cilindro de Ciro. Y ahí se identifica claramente el primer derecho humano. Todos los esclavos son libres. El segundo hecho, o sea, estamos hablando 12 siglos después, en 1215, el rey de Inglaterra firma la denominada Carta Magna. En esta Carta Magna se establece que el rey Juan sin tierra debe de respetar la libertad de la Iglesia, la libertad personal, garantías procesales, derechos como la propiedad y el tráfico libre, garantías que antes de esa época no existían, ya que el poder del rey era casi absoluto. En líneas generales, es una declaración de derechos del pueblo inglés frente a la corona. Si se dan cuenta, ese es el primer elemento que ya se va trabajando con referencia a lo que es los derechos humanos, de una forma implícita en un proceso de construcción social. En 1678, The Bill of the Rights van a plantear la primera declaración de lo que es el que se rompa la autoridad real de suspender y ejecutar las leyes sin el consentimiento del Parlamento. O sea, ya empieza a aparecer la norma, ya empieza a aparecer una construcción social por encima de. Por eso, en 1689 se declaran los derechos británicos, que es una herencia de 1215. Han tenido que pasar 4 siglos para que nuevamente se vuelva a discutir, se vuelva a analizar y se pueda poner en palestra la discusión sobre los mismos. Y ahí viene qué es un derecho, cómo se trabajan los derechos de las personas, cómo están vistos los derechos desde esa perspectiva en la cual el rey aún sigue siendo el magnánimo, sigue siendo aquella persona que lo posee todo, pero que ya no haya un encarcelamiento o que no se tome en cuenta una petición formal ante el rey. Vamos a seguir con la historia y tenemos la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia. Ahí tenemos las primeras manifestaciones de lo que son los derechos humanos. 1776, a partir de lo que es la independencia de Estados Unidos, se fortalecen los derechos humanos y a partir no solo de 1776 con la independencia de Estados Unidos, sino fundamentalmente con lo que es la 1789, una diferencia de muy pocos años, con la Revolución Francesa. Ahí viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se van a instaurar los primeros derechos humanos, que van a ser parte y que van a seguir y van a continuar y son además el eje de lo que es la historia de los derechos humanos. Libertad, propiedad, seguridad
y resistencia a la opresión. La Revolución Francesa va a determinar este aspecto y por eso, dentro de lo que son los derechos humanos, siempre se va a trabajar con lo que es la progresividad, en que hay un concepto en un hecho histórico, en un momento histórico, y por eso no necesariamente los derechos humanos van a ser entendidos de igual manera. Y por eso también hay que tomar en cuenta que los derechos humanos no son estáticos, sino se transforman, y que es la idea que hay una tendencia no empírica y conceptual que se va a expandir de manera continua e irreversible. Estamos hablando de 1789, es la primera etapa. Luego tenemos de otro momento, que son las revoluciones liberales, las luchas obreras y las democracias modernas, que van a apoyar todo ese proceso. Pero 1789 y la Declaración del Pueblo de Virginia de 1776, en la cual se plantea de que todos los hombres son iguales, y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, van a tomar ese hito más importante en la historia de los derechos humanos. Pero también, como parte de la historia de los derechos humanos, tenemos que en 1800 existe un momento en el cual se rompe, se destruye la idea de derechos humanos. En 1800 Napoleón no reconoce los derechos naturales y nuevamente él va a decir la supremacía de uno, como dictadura, de una sola persona sobre todos los demás. En 1819, europeos se unen y vencen a Napoleón, retomando fuerza los derechos humanos. En 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos, pero solo a partir en Europa. En 1915 han pasado exactamente casi un siglo, por no decir un siglo. Los derechos humanos solamente están presentes en Europa, los derechos humanos se los mantiene como la Declaración de los Derechos del Hombre y la de Ciudadanía, pero aparece Gandhi. Gandhi en 1915 hace protestas en la India y plantea un elemento que es fundamental. Toda la gente en la tierra tiene derechos. Ese es un elemento que va a guiar todo lo que ha sido y ha significado el siglo XIX. La conciencia viva por la lucha de las libertades abre paso al movimiento socialista que impulsa la urgencia de los derechos sociales. Y eso es algo que hay que trabajarlo y hay que pensarlo. 1915 Gandhi hace protestas, 1917 se genera la revolución en Rusia. En 1930, si se dan cuenta, solo 15 años después, se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el pacto Gandhi-Irwin, que ya plantea que no solo debe ser en Europa, sino que debe ser trabajado a nivel del mundo. Pero nuevamente, 1939. Por la Segunda Guerra Mundial se pierden los derechos ganados. Se pierde esa posibilidad de trabajo de lo que ha sido los derechos hasta ese momento. En 1940 los derechos humanos se encuentran casi en su mayor extinción. Se ha perdido, no hay elementos que puedan asirse, que puedan rescatarse. El Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, los efectos que han generado esos movimientos, genera una necesidad. Y nace a partir de 1944 la necesidad de crear un mundo en la cual existan derechos humanos, la posibilidad de ese cambio. Y en 1941 se crea la ONU y su propósito es el de reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. Ya ha modificado algo. De 1789 a la fecha se han ido modificando algunos elementos, pero todavía lo que no existe es un concepto único de los derechos humanos, pero además no existe esa posibilidad de trabajar, de conjuncionar entre todos el qué es o cómo deben entenderse los derechos humanos. Y continúa.
y llega a 1948. Y en 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Es una fecha clave, fundamental para ese proceso. Ese proceso es un signo de esperanza. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, va a impulsar la promulgación de los derechos humanos, existe una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que va a dar se le va a brindar todo el apoyo para que ésta pueda crear alguna propuesta fundamental sobre lo que es el derecho humano, los derechos humanos y a quienes debe estos derechos humanos englobar. Uno de los elementos que resalta es que ha sido esta comisión presidida por Eleanor Roosevelt, la persona que está en la foto. Es la viuda del presidente Franklin Roosevelt y ha sido la defensora de los derechos humanos por derecho propio, así se la reconoce, y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión ahí se dispone a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se le atribuye a Eleanor Roosevelt la inspiración del documento y también se la conoce esta declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. En este sentido es el hito histórico y el reconocimiento de que esa Carta Magna debe ser firmada por todos los países del mundo. Martin Luther King Jr., nace en Atlanta el 15 de enero de 1929 y muere en Memphis el 4 de abril de 1968. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que planteó algunos elementos que no hacían a la Carta Magna de los Derechos Humanos. Y él reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas, que si bien estaba casi de manera implícita o se la entendía de manera implícita, él plantea un elemento que es fundamental en la época, la integración de las razas, que fue una lucha muy larga y que terminó con su muerte, que es lo que se trabaja fundamentalmente. Luego también vamos a tener dentro de ese proceso lo que hay es el hecho de trabajar de 1958 a 1990, es lo que plantea Nelson Mandela y que dice que se debe trabajar no solamente los derechos humanos y la igualdad de razas, sino aquella aquella integración de los humanos a partir también de la liberación de los pueblos. Ya pasando a lo que es, terminando un poco la historia de los derechos humanos, vamos a tener un primer histórico, el más importante del feminismo. Se produjo en 1789 en la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho de voto para la mujer. Ese hecho histórico, lamentablemente, terminó con la muerte de Olympia de Gouges, que fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por su atención. EGPP